Muy buenas noches con todos, saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más para compartir de su palabra, para tener un tiempo de meditación en la Escritura, no sin antes pedirle que nos acompañen en un tiempo de oración. Nuestro buen Dios, damos honra, gloria y reconocimiento de tu grandeza y poder. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Nos ponemos en tus manos en este tiempo de meditación de tu palabra y que en el nombre de Jesús, Señor, por tu gracia y misericordia nos permitas hacer algo para ti y para la gloria tuya. Dale entendimiento y discernimiento a tu pueblo, a todo aquel que escuche pueda ser llevado al temor, al acercamiento y a la consideración de tu voluntad. En tus manos dejamos todo, sea sujeto a ti, a tu autoridad, todas las cosas, para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a dar inicio a una serie de estudios relacionados con el mensaje de las iglesias. Tradicionalmente, pues se empezaría con la primera, que es Éfeso, pero consideramos oportuno empezar con la última iglesia, que es la Odisea, por razones principalmente que es un mensaje dirigido para la iglesia y para la iglesia, creo, de nuestro tiempo. Bien, entonces dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, esa es la lectura y ese es el mensaje que hay para la iglesia en la Odisea. Y creo que es el mensaje para la iglesia que estará presente en el día del rapto. Es el último mensaje para el pueblo de Dios a través de los tiempos. Muchos consideran que el primer mensaje de Éfeso es un mensaje dirigido a la primera iglesia y la misma ha ido evolucionando a través del tiempo hasta llegar a esta, la Odisea, que muchos consideran que tiene mucho que ver con la iglesia del último tiempo. Pero yo también, de una forma particular, considero de que hay una evolución en el tiempo y que este mensaje corresponde, creo, para nosotros, los que estamos en este siglo XXI. Y bien, dice que se escribe que el mensaje dirigido a la Odisea, que es un lugar que existió y cuyo nombre significa juicio de los pueblos o juicio de las naciones, pues yo creo que aquella palabra que el Señor le dio a Pedro, que dijo que antes que vengan los juicios sobre este mundo, primero tenía que ser los juicios sobre su iglesia, sobre su pueblo. Yo creo que el Señor va a levantar a una iglesia que tiene estas características, pero que antes que la lleve a los cielos en el día del rapto, antes de eso yo creo que hay un trato de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, de tal forma de que este mensaje nos lleve a una meditación y a una consideración de los tiempos en que estamos viviendo.
Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. El mensaje va dirigido al ángel representativo o asignado a la iglesia de Laodicea. Hay un ángel, hay un mensajero. El término ángel equivale a mensajero o equivale a enviado. Es como que decimos: escribe al mensajero o al enviado en dar el encargo a la iglesia en Laodicea, la iglesia que tiene como característica que va a ser sometida a juicio, la iglesia que tiene como característica de hacer de aquella de los últimos tiempos. Y el Señor se presenta con tres características importantes. Se representa como el amén, se representa como el testigo fiel y verdadero, y se presenta como el principio de la creación de Dios. El amén es afirmando y reafirmando aquel que es cumplidor de sus promesas, aquel que no miente y aquel que toda palabra que ha sido dada por él, pues la ha de cumplir. Dice que la palabra de Dios y sus promesas son en él sí y en él amén. Por tanto, Jesús se muestra como el amén de Dios, como el que confirma la palabra, el que trae cumplimiento a toda promesa. Por tanto, esta palabra es 100% segura, porque el que ha de cumplir las promesas se dirige a la iglesia para decirle este mensaje. Luego nos dice que es también el testigo fiel, pero también el testigo verdadero. No hay nadie más fiel, ni nadie más real que nuestro Señor Jesucristo. Más adelante va a decir que en su mundo tiene escrito fiel y verdadero. Por tanto, no hay ninguna duda que esto se está refiriendo específicamente al Señor Jesús. Y también nos dice que Él es el principio de la creación de Dios. No que Él sea el primero de los creados, como creen los mormones, sino Él es el principio, la razón de ser de toda la creación, el creador, porque antes de Él nada existía. Por tanto, en Él empieza y en Él terminan todas las cosas. Y Él se presenta como el principio de todo lo que pueda existir. Y le dice a la iglesia que conoce sus obras y que lo conoce, que Él no es ni frío ni caliente, que ojalá fuese frío o caliente. El Señor conoce todas las cosas. Nosotros podemos vender una imagen de una apariencia de la cual en verdad no lo somos, pero Dios conoce los corazones. Y Dios conoce que esta última iglesia tiene como característica una iglesia tibia. El Señor dice: yo preferiría que tú seas frío o caliente, pero lamentablemente eres tibio. Y si algo ha de marcar, algo ha de evidenciar o de manifestar la última iglesia, es tibieza. Y cuando hablamos pues de tibio, estamos hablando de un estado neutral, de un estado intermedio, de un estado donde no se han tomado decisiones firmes. Podemos estar en un lado y en el otro lado y podemos fluctuar entre los extremos, pero siempre nuestra inclinación no va a ser permanencia en los extremos, sino irnos a un centro, a un medio donde gobierna la tibieza, donde gobierna la indiferencia, donde gobierna la neutralidad, donde gobierna la posición de espectador y no de actuante. Y el Señor prefiere que su iglesia haya sido de los extremos, o bien frío o bien caliente. No me gustan los puntos medios en respecto a esto. ¿Por qué? Porque consideramos que alguien que es caliente es alguien que está ferviente, que está compenetrado, que está integrado, que está activado. Y consideramos a alguien que está frío, es alguien que ya está muerto, desconectado, indiferente y que no tiene absolutamente nada que ver con respecto a este mensaje. Es como si le habláramos a la gente del mundo, ¿no? La gente del mundo está muerta en sus delitos y pecados y por tanto, por lo mismo que está en esa condición, lo consideramos que está totalmente frío, indiferente. Y aquel que en verdad está en su primer amor, está activado en las cosas de Dios, podemos considerarlo que está ferviente, que está caliente. Pero un término de tibieza es un término de una situación de alguien que no tiene un real compromiso, de alguien que vive en medio de la indiferencia,
de alguien que no se preocupa por lo más importante de su vida, que no es ni comer ni vestir. Lo más importante en nuestra vida es nuestra vida espiritual. Lo espiritual siempre va a determinar lo material, pero cuando no tenemos una percepción clara de las cosas, vamos a inclinarnos por lo que nuestros ojos ven, por lo material, por lo sensorial, y olvidarnos de lo más importante y determinante, que es la parte espiritual. Por tanto, alguien que está viviendo en la tibieza va a ser muy indiferente, va a ser alguien que no valora realmente los niveles espirituales, su comunión y su relación con Dios. Le va a dar poca importancia a pasar realmente tiempos con Dios, porque podrá ser opcional, mas no será determinante en su vida. Será alguien que tiene poco compromiso frente a la obra, frente a las demandas y sobre todo frente al crecimiento espiritual. Será alguien en la cual no habrá mucha diferencia entre ser cristiano y no serlo. A simple vista no encontramos diferencias. Y será alguien también que no tiene una entrega verdadera, total, para las cosas de Dios y para las demandas de Dios. Por tanto, el estado de tibieza, de indiferencia, de falta de compromiso, de no notarse claramente esas diferencias que hay entre cristiano y no cristiano, esa falta de entrega para las cosas de Dios, pues claramente grafica un estado de tibieza. Y si miramos un poco a nuestro alrededor, pues vamos a encontrar mucho de eso. En estos 6 meses que van de pandemia para nuestro país y para muchos países del mundo, pues apreciamos que lejos de que la iglesia esté ferviente, ha entrado en un estado de conformismo, de tibieza, de indiferencia, de indolencia, de egoísmo, porque estamos más preocupados por nosotros mismos que por los demás, limitados simplemente a quedarnos entre 4 paredes y no mirar más allá y solamente mirar lo nuestro. Y mientras todo esté en el orden debido de lo nuestro, pues estamos tranquilos, sin considerar que el Señor nos demanda y nos encargó no preocuparnos por nosotros, sino preocuparnos por los demás. Y ahí, cuando entendemos que nuestra preocupación y nuestro llamado y nuestro encargo celestial es estar preocupado por las almas perdidas, por las ovejas perdidas, por aquel necesitado, por aquel afligido, por aquel enfermo, por aquella persona que está pasando desgracia, y solamente nos miramos a nosotros mismos y nos contentamos nosotros y no nos movemos mientras no seamos afectados, pues no estamos viviendo el Evangelio, sino estamos viviendo vidas indiferentes, vidas intrascendentes, vidas en debilidad y vidas que el Señor mismo lo califica en el versículo 17, cuando dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es que el concepto que tiene esa persona que está en condición de tibieza es que para él está bien. Para él no necesita nada. Para él está conforme con lo que ha alcanzado y con lo que tiene. Pero a los ojos de Dios hay otro concepto. Y es interesante meditar que la palabra de Dios nos dice que tus pensamientos no son mis pensamientos. Y los pensamientos de Dios son mucho más altos, son mucho más profundos, son mucho más ciertos que los pensamientos del hombre. Nosotros podemos tener un concepto, quizás de la mejor voluntad, pero nuestro concepto frente a la palabra de Dios es un concepto equivocado. Por eso que el Señor nos dejó su palabra, para que a través de su palabra nosotros sepamos si estamos en el camino o estamos fuera del camino, para que sepamos si estamos en la verdad o estamos en la mentira. Y Dios nos ha dado y nos ha provisto de su Santo Espíritu para aprender a entender y discernir las cosas que estamos viviendo. Y lamentablemente el pueblo de Dios del presente no está discerniendo los tiempos en que vivimos, no está discerniendo las cosas que están pasando. Muchos no se dan cuenta de lo que estamos viviendo.
Yo percibo que la gente del mundo tiene mayor discernimiento que la gente que está en Cristo, cuando debería ser al revés. Y acá hay un concepto que el Señor pone: si tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Ese es el estado de conformismo. Es como que de pronto hemos llegado a un nivel similar al nivel que tenía aquel fariseo, en la parábola el fariseo y el publicano. Cuando va a orar ese hombre y dice: yo no soy ladrón, no soy nada, no soy como este publicano. O sea, tenía un nivel de justificación y de entendimiento que pensaba de que estaba bien, sin entender que era alguien también tan necesitado como aquel publicano que estaba esperando también poder orar. Esta iglesia, la última iglesia, es una iglesia en que mira lo material, mira su comodidad, mira lo que puede haber alcanzado, mira su situación presente y considera de que lo tiene todo. Considera que no necesita de nada. Considera que es rico y que no tiene necesidad de ninguna cosa. La condición de vida del mundo presente es una condición muy hedonista, muy marcada por buscar la satisfacción material. Se cree de que alcanzando ciertas cosas materiales alcanzamos un nivel, un estatus determinado, y si eso está dentro de nuestras perspectivas humanas, pues alcanzamos la conformidad o el conformismo de las cosas y pensamos que ya lo hemos logrado, lo hemos alcanzado. Y si a eso lo sumamos que ya conocemos algo de Cristo y un poco de Biblia, pues pensamos que no necesitamos más. Y en muchos casos se sienten superiores a otros que no lo tienen. Ese es el estado y la condición de la iglesia del presente. Hoy el mundo vive buscando simplificar las cosas, buscando tener el menor esfuerzo para lograr muchas cosas. La tecnología y la ciencia nos llevan justamente a simplificar esto, nos llevan a tener una vida muy cómoda, muy simple y muy práctica. Pero es una vida ilusoria, es una vida plástica, es una vida frágil, porque es una vida sustentada en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestros recursos, en nuestras capacidades. Y eso simplemente se llama humanismo, centrado en el hombre. Si hemos alcanzado tal o cual cosa, me siento seguro, me siento fuerte, me siento estable porque lo tengo y lo tengo en mis manos. Si no lo tengo, pues me siento inestable, pero mientras lo tenga, me siento seguro. Y la iglesia, la última, la que el Señor habla del día del rapto, es una iglesia que se siente muy conforme con lo que tiene. Se siente rico, se siente completo, se siente que no le falta nada. Sin embargo, y en esto podríamos poner un ejemplo, ¿no? Durante el tiempo que vivíamos en cierta normalidad y estábamos buscando un lugar donde congregar, muchos buscaban aquel lugar donde congregar considerando las cosas que me pueden ofrecer, considerando las cosas que yo puedo buscar como cierta comodidad. O sea, busco, si tengo carro, busco un lugar donde yo pueda parquear, busco un lugar donde puedan cuidar a mis niños, busco un lugar donde puedan dar una buena enseñanza, busco un lugar donde yo pueda estar sentado cómodamente, busco un lugar donde pueda tener ciertos lugares de esparcimiento como lo hacen algunos. Y de pronto lo que estoy buscando es buscando lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, y no buscando realmente la voluntad de Dios. Y eso es algo muy común que sucede, porque está orientado bajo estándares humanos, bajo perspectivas humanas, y buscando siempre la comodidad y no la voluntad de Dios. Entonces, en opinión de esta iglesia, tenía estas características, pero en opinión de Dios, y según el versículo 17 le dice: pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor dice de esta iglesia 5 características muy duras. Parecieran que fueran insultos, pero no son insultos. Es el diagnóstico real y sincero de aquel que nos ama, de aquel que se preocupa por nuestras vidas, de aquel que busca cambiarnos, de aquel que quiere ayudarnos, de aquel que nos dice la verdad en nuestro rostro por nuestro bien.
Y eso es algo que tenemos que saber apreciar. Si alguien me dice mis verdades en mi cara, por mi bien, yo debo tomarlas. Y no debo resentirme, no debo enojarme, no debo yo tomar otro tipo de actitudes, sino tomar el consejo, tomar la palabra, porque para eso la palabra ha sido dada, para corregir. Y estas 5 cosas que el Señor le dice a esta iglesia, le dice desventurado, que significa eres alguien que no tiene gracia, eres un desgraciado. Es el sinónimo de palabra desventurado, es desgraciado, o sea, sin gracia, caído de la gracia. Le dice también eres un miserable, y la palabra miserable equivale a la palabra infeliz, sin valor, sin fuerzas, débil. Le dice también eres pobre, y pobre es alguien que es necesitado, falto de algo, falto de lo necesario, que no tiene ni siquiera para lo mínimo necesario. Le dice ciego, es privado de visión, sin conocimiento ni reflexión. Y le dice también desnudo, sin vestido, falto de cobertura y despojado de sus atuendos. Entonces, cuando miramos esto desde el punto de vista espiritual, pues vamos a encontrar una iglesia sin gracia, una iglesia sin favor, una iglesia que va contra la corriente, porque el término desventurado también lo podemos entender como que ventura es un término que se usaba antiguamente para dar a entender de que alguien que está navegando, navegaba en vela, navegaba con el viento a favor y que el viento lo podía llevar, era venturoso su viaje. Y el término desventura es alguien que está viajando pero con el sentido contrario del viento, o sea, en medio de la oposición. Y si algo está haciendo la iglesia de la Odisea, es una iglesia que va en el sentido contrario de la voluntad de Dios. Es una iglesia que está resistiendo los planes y los propósitos de Dios. Porque cuando damos lugar a que el hombre gobierne, el hombre disponga, el hombre haga las cosas en su voluntad, estamos yendo contra el sentido y contra el propósito de la voluntad de Dios. Que Dios nos libre de ser de aquellos que resistamos su voluntad y vayamos en sentido contrario. El concepto de miserable, por ejemplo, dentro del contexto espiritual, es aquella persona que, no obstante que tiene a Cristo, no se siente feliz. Se siente incompleto, se siente vacío, se siente frustrado, se siente falto, se siente como que el mensaje que puede escuchar de que somos bendecidos y felices y completos en Cristo, su realidad le dice otra cosa y su percepción de la vida también le dice otra cosa, porque no se siente realmente realizado. Él podrá decir, será para eso o para otros, pero yo todavía no lo he alcanzado. Y se siente miserable, se siente infeliz, se siente sin valor, se siente no bendecido por Dios. Cuando la Biblia nos dice que es pobre, el concepto de pobre es aquel que se siente realmente necesitado y falto de algo. Y hay algunos en Cristo que, estando en Cristo, conociendo de Cristo y teniendo conocimiento de la palabra, se sienten faltos de algo. ¿Por qué? Porque no se está dando lugar a la presencia del Espíritu de Dios, que nos quiere llevar en su voluntad, y lo estamos resistiendo para hacer nuestra propia voluntad. Cuando la Biblia dice que es ciego, es justamente ciego porque él dice que es tal cosa, pero en el fondo es otra cosa. No tiene capacidad de darse cuenta que realmente está equivocado. Su ceguera espiritual, su falta de entendimiento, su falta de conocimiento y su incapacidad para reflexionar sobre lo que está viviendo lo mantiene en esa condición de ceguera, de la incapacidad de buscar los cambios. ¿Por qué? Porque no reconoce que está equivocado. ¿Y cuánta gente hemos podido tener oportunidad de conocer que no reconocen que están equivocados, que no reconocen que necesitan de Dios, que no reconocen que su estado y su condición presente necesita cambios? Y el último punto de estos 5 dice desnudo. Desnudo es sin vestiduras, sin cobertura,
sin respaldo, sin apoyo de parte de Dios. ¿Podrá alguna congregación vivir en esas condiciones? La Biblia dice que sí. Así ha de vivir la última iglesia, pensando que lo tienen todo, pero en el fondo no lo tienen nada. Pensando que ya lo han logrado, pero en el fondo no han logrado nada. Pensando que están haciendo la voluntad de Dios, pero están viviendo en su propia voluntad. Pensando que saben y conocen a Dios, pero en el fondo sus hechos demuestran que no lo conocen. Y esto es en la práctica algo muy real. Porque si realmente conociéramos a Dios, hiciéramos cosas diferentes. Porque si realmente amáramos a Dios, hiciéramos cosas diferentes. Y el Señor en el versículo 18 le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Aquí el Señor nos aconseja a comprar oro, que de Él compremos oro refinado en fuego. ¿De qué nos habla esto? De la fe. La fe no es algo intelectual. La fe no es algo simplemente literal. La fe es práctica. La fe viene por el oír la palabra, pero la palabra, cuando es puesta en la dinámica de la acción, la persona va a encontrar fe. Y los mismos testimonios de vida van a reafirmar esa fe. Pero para entrar a este proceso de obediencia, de dependencia de Dios, de búsqueda de Dios, de ejercicio de esa palabra, pues eso demanda rendición, renuncia, entrega, porque el Señor nos dice que de Él compremos. No es gratis, hay que pagar un precio. Esto demanda entrega, demanda sacrificio, demanda renuncias, demanda confiar, demanda despojarse de cosas personales, de ese egoísmo natural, de ese orgullo, despojarnos de eso y aprender a confiar, aprender a depender de Él, aprender a buscarle, aprender a creerle, aprender a confiar y depender de Él en su palabra. Y cuesta. La fe cuesta adquirirlo, el amor cuesta adquirirlo. Hemos de pasar por momentos duros, adversos, de muchas dificultades, de desprecios, de maltratos. Hay que aprender a perdonar, aprender a hacer el ejercicio propio del amor con el cual ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso demanda pagar un precio. Es el precio que tenemos que pagar. Pero solamente podrán adquirir ese oro refinado aquellos que estén dispuestos a pagar ese precio. Y lamentablemente la iglesia final está confrontada a pagar ese precio para poder adquirir ese oro refinado en fuego, en el fuego de la prueba, en el fuego de la adversidad, en el fuego de las dificultades. Ahí es donde hemos de ser tratados por Dios para poder aprender y poder recibir ese oro refinado necesario para decir: ahora sí soy rico, porque ahora tengo la riqueza de la fe, no la riqueza material que de pronto sea la orientación de este tiempo en que se busque. Porque las predicaciones que se han dado en los últimos años están orientadas a la prosperidad y se ha entendido el Evangelio como que el Evangelio consiste en tener cosas, en tener dinero, en tener propiedades, en tener, y si no lo tienes no estás bendecido. Eso es una gran mentira. Porque la mayor riqueza que tú y yo podamos tener es la fe. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la presencia de Cristo, el ser moldeados y tratados y pulidos y formados a la imagen de Jesús. Esa es la mayor riqueza, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero esto no se dice, o esto no se quiere escuchar, porque el hombre es más fácil poner oído a aquellas cosas que realmente le interesan. Y el concepto y la corriente de este mundo está orientado a que el hombre oriente su visión y oriente sus esfuerzos, oriente sus expectativas en cosas materiales, en dinero, en cosas materiales. Pero la palabra de Dios, a través de los tiempos, siempre nos llevará a que el consejo de Dios es más importante que el consejo de los hombres, porque el consejo de Dios es rendición total de nuestras vidas, riqueza espiritual antes que la material y rendición total en obediencia y fe al Cristo que entregó toda su vida por nosotros,
aquel que se hizo pobre despojándose de la riqueza. Nos invita a nosotros a hacernos pobres para encontrar la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es Cristo, por esa fe que nos ha sido heredada. El segundo punto que también les aconseja dice, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál era la condición de esta iglesia? Que estaba desnuda, estaba expuesta a la mirada de este mundo en medio de una deshonra. Si algo ha experimentado la iglesia en estos últimos años es deshonra. Que salgan en los medios de comunicación que el pastor X y el pastor Y y Z están metidos en negocios turbios, están lavando dinero, están enriqueciéndose a costa de la fidelidad de mucha gente y de la sinceridad de mucha gente o de la ignorancia de mucha gente, que no se dan cuenta que los están robando, los están manipulando, les están sacando hasta lo último que tienen. Y es una vergüenza de pastores violadores, de cristianos violadores, de tantas cosas que se ve, es una vergüenza. Y acá está expuesta la iglesia, desnuda, sin ropa, sin vestiduras, sin protección, sin la cobertura del Altísimo, que es lo más importante que las coberturas humanas y terrenales, que hacen creer a la gente que aquellos que se ponen bajo esa cobertura y que siembran y que ofrendan y que dan estarán protegidos. Es una gran mentira. La cobertura nos la da Dios, pero esa cobertura viene cuando nos rendimos a Él, cuando le buscamos a Él, cuando hacemos su voluntad. ¿Qué es lo que aconseja el Señor? Vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas para vestirte son símbolo de protección, pero de protección en medio de la santidad, en medio de la pureza, y es una invitación a la iglesia de este tiempo a buscar santidad, a buscar pureza, a ser sinceros delante de Dios y delante de los hombres, y no manchar sus vestiduras ni contaminarse con las cosas que nos rodean de este mundo, porque Dios va a levantar una iglesia santa y sin mancha. Por tanto, las vestiduras nos las da Él. Es fácil que nosotros malogremos la vestidura y nos despojemos de la misma, pero las vestiduras nos las da Él y hay que comprarlas. Hay que humillarse ante Él, hay que ir a Él y Él nos dará vestiduras nuevas. Y el tercer punto dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque la condición de esta iglesia es ciega. No discierne, no entiende, no puede ver, no investiga, no busca, no lee, no tiene conocimiento. Y esa es la característica muy fuerte que marca este último tiempo. Una iglesia que desconoce la palabra de Dios. Una iglesia que cree cualquier cosa que escucha en los medios. Una iglesia que no lee, no investiga, no profundiza. Una iglesia que no le gusta estudiar la palabra, no le gusta entrar a buscar los tesoros de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene visión. Debe ser porque si a un ciego le decimos que lea, no lo va a poder leer por más que quiera. Pero dice la Escritura también que el enemigo ha cegado los ojos y el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz de Cristo. ¿A quiénes? Aquellos que operan bajo el espíritu de desobediencia, dice el libro de Efesios. ¿Qué es lo que se opone al espíritu de desobediencia? El arrepentimiento, el perdón. ¿Qué es lo que necesita la iglesia de nuestro tiempo? Es arrepentirse. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 19 nos da el Señor la receta. 18 el consejo, 19 la receta. La única receta que funciona delante de Dios. Delante de Dios solamente queda arrepentirse de nuestros pecados. Venir ante Él y humillarse. Entender de que nuestro Dios es un Dios celoso. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que busca y provee muchas cosas a nuestro alrededor buscando el arrepentimiento. Es un tiempo para la iglesia presente que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados. Es un tiempo en el cual Dios está mostrando a su iglesia su inmenso amor.
pero también está demandando de cada uno de nosotros arrepentimiento. Arrepentimiento porque no vemos claramente las cosas que Dios está haciendo. Dios está a las puertas de venir por su iglesia y muchos ni cuenta se dan de que está a punto de suceder. Dios está demandando que su iglesia sea santa y muchos siguen entretenidos en la cosa de este mundo y cometiendo una serie de barbaridades. Dios demanda que su pueblo aprenda a vivir por la fe, pero muchos no quieren rendirse ante ese Cristo. Le llamamos Señor, mas Él no señorea en nuestras vidas. Dice el Señor en el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuál es el contexto de esto? Una iglesia que votó literalmente a Dios de su vida. Una iglesia en la cual Cristo está fuera, pero Él está fuera insistiendo y tocando, buscando que alguien oiga y le abra la puerta, no para pedirle cuentas, no para castigarlo, no para justiciarlo, sino porque Él quiere tener un tiempo en el cual pueda cenar contigo y conmigo y pasar un tiempo de comunión y hacernos entender que nos ama, hacernos entender que Él está al pendiente de nosotros, hacernos entender que Él quiere que nos liberemos de temores y de miedos y de toda limitación humana, a que nos invita a volver a confiar en Él, a que nos invita a entender que no estamos percibiendo correctamente los tiempos de este mundo, a entender de que su venida está tan próxima y que nosotros necesitamos volver a la comunión con Él. Este es un tiempo, hermano, para que tú y yo entendamos que no es tiempo para perder el tiempo. Este es un tiempo en el que tenemos que entender que Dios está preparando a su iglesia, pero tiene que ser una iglesia que rompa esquemas, que salga de ese cascarón que el hombre nos ha puesto sobre cada uno de nosotros y que entienda que hay un llamado eterno, que entienda que hay un propósito eterno, que entienda que Dios va a levantar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni nada semejante, y que no podemos vivir vidas independientes. No podemos mirar a este mundo sin entender lo que sucede en este mundo. El Señor vaya a levantar a su pueblo y es tiempo que entendamos que estamos viviendo los tiempos finales donde no habrá más tiempo para las cosas de este mundo, tiempos finales en la que tenemos que definir cada uno de nosotros dónde queremos estar. Si analizamos de manera global a esta iglesia el Señor le hace un diagnóstico de su condición, pero a esta iglesia también le da alternativas de soluciones a su problema. Le dice que la solución está en Él, que vengamos a Él y que compremos de Él oro, vestiduras y ungüentos. Él tiene la solución, Él está a la puerta, Él está llamando. Hermano, no es tiempo de perder el tiempo en cosas improductivas, es tiempo de invertirse en Dios, de gastarse en Dios, de jugársela por Dios, de hacerlas todas por Él, porque no va a haber más tiempo para ese fin. Él da una promesa para aquellos que quieren y tengan oídos para oír estas cosas. Le dice al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere le promete sentarse en el trono, pero deja unas palabritas ahí que nos lleva a entender correctamente esto. Dice, así como yo he vencido, así como yo he vencido. Le dice, hay una bendición muy grande, te sentarás conmigo en el trono, pero ten en cuenta que para que tú logres aquello tienes que vencer, y tienes que vencer así como yo he vencido. Nos preguntamos, ¿cómo venció Jesús? Jesús venció la tentación y venció al tentador, y lo hizo sujetándose a la palabra, obedeciendo a la palabra, no moviéndose la palabra, permaneciendo en la palabra, porque siempre estuvo en su boca y en su corazón. Escrito está y escrito está. ¿Cómo venció Jesús? Obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre,
no haciendo absolutamente nada que el Padre no le haya mostrado. ¿Cómo tenemos que vencer tú y yo? Obedeciendo a Dios, dispuestos a pagar el precio de lo que significa la obediencia. Jesús nos dio el ejemplo. El libro de Hebreos dice que a Jesús le costó lágrimas y sangre aprender la obediencia. A nosotros nos ha de costar también algo igual. Lágrimas para pedirle perdón sinceramente. Lágrimas para reconocer realmente nuestras culpas. Lágrimas para negarnos a hacer cosas que son indebidas ante los ojos de Él. Pero tenemos que pagar ese precio. ¿Cómo podemos vencer? De la manera que Cristo venció. Y Él promete ayudarnos, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesús está contigo. Nos ha regalado su presencia y su Santo Espíritu, para que a través de Él podamos tener victoria. Hay victoria, hay esperanza en Cristo Jesús. Y este mensaje termina diciendo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor demanda mucho para su iglesia este tiempo. Yo termino con una pequeña aplicación. Si tú y yo nos trasladáramos a vivir en el primer siglo, ¿estarías dispuesto a entregar tu vida por la causa de Cristo? ¿Estarías dispuesto a perder tus bienes por la causa de Cristo? ¿Estarías dispuesto a pasar carcelerías, azotes y maltratos por la causa de Cristo? ¿Estarías dispuesto a ver tus familiares morir por la causa de Cristo? Esa iglesia sí pagó el precio. Esa iglesia es ejemplo para nosotros. Ahora traslademos a esa gente de aquel primer siglo al siglo presente. Y te pregunto, esa iglesia de Pedro, Juan, Pablo, Esteban y todos los demás, que el libro de los Hechos nos habla, ¿estarían dispuestos a estar 6 meses encerrados en sus casas sin congregar, sin alabar a Dios, sin compartir la palabra con la gente en la calle, sin hacer las cosas que antes se hacían para Dios, asustados por un virus? Yo creo que no. Yo creo que ejemplos nos han dado. Porque así como se levantó esa primera iglesia en medio de tanta aflicción y de tantos problemas, yo creo que esta última iglesia tiene que romper los esquemas y levantarse también para anunciar que hay salvación, que hay perdón, que hay sanidad, que hay bendición en Cristo Jesús, y anunciar la pronta e inminente llegada de Cristo Jesús a esta tierra. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Y a ti, mi amigo, que me escuchas en esta noche, si realmente no hay esperanza, no hay fe, no hay nada de estas cosas de expectativa para tu vida, y eres consciente que necesitas de Dios, pues yo te invito a que te acerques a Jesús. Acércate a Jesús en esta noche, ábrele tu corazón y entrégale tu vida. Y dile a Él que en verdad, sin Él, somos pobres, ciegos, miserables, desventurados y desnudos ante sus ojos. Solamente Él nos puede proveer. Y si tú quieres en esta noche acercarte a Él y recibir de Él esas vestiduras blancas y recibir de Él aquello que a ti te falta, pues en Cristo Jesús puedes estar completo. Si ese es tu deseo y tu anhelo, yo te invito a que podamos orar brevemente en esta hora. Ábrele tu corazón y dile conmigo: Señor, en esta noche yo te abro mi corazón creyendo en Jesucristo, pidiéndote perdón por mis pecados e invitándote a que vengas a mi vida, quites mi culpa, quites mi dolor, me llenes de tu presencia, me bendigas y hagas de mí la persona que tú quieres que yo siempre sea. Lo hago en el nombre que sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos en esta hora, en el nombre de Jesús.